Nunca he sido de los que creen en maldiciones. Pero hay noches que consiguen torcer incluso la lógica de un técnico forense. Esta historia no está en ningún registro oficial, ni en los informes de mi antiguo trabajo. La conté una sola vez, en una conferencia de anatomía legal, y aún recuerdo cómo la sala se quedó en silencio. Lo que voy a decir puede parecer un sueño o una alucinación, pero todo lo que describo ocurrió dentro de parámetros físicos, medibles en luces fluorescentes a 58 hercios, un sótano que no figura en los planos, y un conjunto de normas escritas en papel térmico, que cambiaban de texto cada madrugada. Me llamo Ezra Whitlock. Durante 2 años trabajé en el turno de noche de una morgue del condado de Newton, en las montañas Ozark. Llegué allí buscando pagar mis deudas y evitar preguntas. Lo que no sabía era que aquel trabajo me iba a enseñar más sobre la muerte y sobre mí mismo que cualquier libro de medicina. Esa es la razón por la que abrí este canal, porque algunas experiencias no se borran, y si uno las guarda demasiado tiempo, empiezan a repetirse. Si te suscribes, no solo escucharás relatos, conocerás los protocolos que nunca aparecen en los manuales, los procedimientos que pueden salvarte si alguna vez te encuentras en un lugar donde la lógica se detiene. Este espacio es para quienes buscan entender lo que ocurre cuando la realidad se dobla y las reglas ya no son suficientes. Aquí preservo cada historia como si fuera un cuerpo que merece respeto, limpia, precisa, sin adornos. Esa primera noche empezó con un olor a lluvia y formol que se mezclaba con el eco de los fluorescentes. El edificio, incrustado en la ladera de piedra caliza, tenía una sola entrada vigilada por cámaras analógicas. No había cobertura móvil. Todo funcionaba con generadores diésel. Lo primero que vi al fichar fue una hoja plastificada pegada a la pared con cinta amarilla. Normas internas del turno nocturno no eran de la dirección, ni tenían firma oficial. Alguien las había escrito a máquina en una Underwood antigua. La primera norma decía: cierra la sala hacia las 23:45 y no la abras hasta las 0:25. No explicaba el motivo. A esa hora, la morgue parecía suspendida en un silencio líquido. Cada paso resonaba contra los azulejos verdes del pasillo principal. Recuerdo haber pensado que aquello tenía sentido práctico: evitar corrientes de aire, prevenir condensaciones, proteger las muestras TEDU y Rarational, hasta que una línea, casi imperceptible, añadía: si oyes movimiento dentro, no respondas. Había más de 10 normas en total, impresas en un orden que parecía más supersticioso que técnico. Las leí 2 veces, sin tomarlas demasiado en serio. La de Torrana de al turno Purner, una mujer de 73 años, que llevaba allí más que cualquier médico, se me acercó despacio. Su bata olía a café recalentado y desinfectante. No las memorices, solo respétalas, dijo. No sonrió. A veces pienso que aquella advertencia fue el primer intento del lugar por comunicarse conmigo. Cuando terminé de revisar los cajones de refrigeración, ya eran las 11:40 de la noche. El reloj del pasillo, un modelo mecánico colgado junto al panel de control, marcaba segundos irregulares, como si su segundero dudara antes de avanzar. Faltaban 5 minutos para cerrar la sala C y adentro había 3 cuerpos recién ingresados, 2 hombres sin identificación y una mujer que aún conservaba flores entre las manos en lirios blancos, pegados a la piel con cinta quirúrgica. El aire se volvió más frío. Mientras me acercaba para cubrir los cuerpos, noté un zumbido muy bajo, una vibración constante, proveniente del suelo. Pensé que sería el compresor. Me agaché en la vibración. No seguía el ritmo del motor. Era más irregular, como una respiración contenida. Fui al panel eléctrico. Todo estaba en orden. Pur me observaba desde la puerta. A las 11:45 de la noche, ciérrala. Ezra repitió. Y no escuches nada hasta pasadas las 0:25. Lo hice. Cerré la puerta de acero. Aseguré el pestillo
y regresé al vestíbulo. Pero el zumbido no cesó. Empezó a alternar con un chasquido metálico, leve, como si algo dentro golpeara el acero. No eran golpes de animal ni ruidos térmicos. Eran cadencias, pausas exactas en 3. Silencio. 3. Silencio en 4. Saqué el cronómetro de mi bata. La frecuencia coincidía con un patrón de 58 hercios. Los fluorescentes parpadearon con el mismo ritmo. Purr no se movió. Cerró los ojos y murmuró algo que no alcancé a entender. Si te habla, no respondas. Eran las 11:49 de la noche. Hasta ese instante, todo seguía siendo explicable. Compresores, vibraciones, superstición. Pero cuando miré de nuevo el reloj, los segundos retrocedieron. El segundero volvió a marcar las 11:48 de la noche. Luego 47. Y46. Entonces, escuché pasos dentro de la sala. No uno, ni dos. Una secuencia suave, como si alguien descalzo caminara entre los cajones. Apreté los dientes. Recordé la norma: no abras hasta las 0:25. Esperé. El sonido continuó durante exactamente 30 segundos. Luego Per se alejó por el pasillo sin decir nada. Me dejó solo con el rumor del generador y aquel olor a ozono que empezaba a infiltrarse por las juntas del suelo. Más tarde sabría que ese olor siempre precedía un cambio en las reglas. Pero aquella noche todavía no entendía el lenguaje del lugar. Tomé nota en el registro Anamelia o de Tivaliv. Posible resonancia estructural. Lo escribí 2 veces, sin saber por qué. La segunda línea apareció idéntica, pero con mi letra ligeramente torcida, como si alguien hubiera imitado mi pulso. A las 0:25 en punto, abrí la puerta. La temperatura interior era más baja de lo habitual. Las flores de la mujer estaban frescas, recién cortada, y los 2 cuerpos masculinos tenían las pupilas contraídas, como si hubieran visto una fuente de luz intensa antes de morir. Volví a cerrar. Anoté las observaciones. Esa fue mi primera noche. Los días siguientes siguieron una rutina exacta. Los cadáveres llegaban por la tarde. El médico forense los clasificaba, y a las 10 de la noche empezaba mi turno. Cada órgano, cada tejido, cada objeto personal debía registrarse y sellarse. Me acostumbré a trabajar entre temperaturas de 3 grados, bajo el zumbido constante de los tubos de neón. Nada fuera de lo normal, hasta que noté que el reloj del pasillo no marcaba la misma hora que mi cronómetro. Siempre iba 30 segundos por detrás. Intenté ajustarlo. Al hacerlo, la aguja volvió a retroceder por sí sola. Ese fue el primer indicio de que el tiempo allí no se comportaba como en la superficie. Durante los descansos, Pur me contaba historias imposibles, en que el antiguo técnico se había marchado sin cobrar su último sueldo, que las normas cambiaban cada invierno, que a veces los cuerpos respiraban si se les hablaba en voz alta. No sabía si lo hacía para asustarme o para advertirme. Yo lo tomaba como folclore laboral, pero cada frase suya tenía un peso que me costó reconocer. La tercera noche, por ejemplo, la escuché repetir un procedimiento que no figuraba en ningún manual. En si el frío baja de 45 grados, evacúan. Le pregunté de dónde salía esa instrucción. Me miró con sus ojos grises, opacos por las cataratas, y respondió: no lo aprenderás en ningún libro, Ezra. Aquí las normas no las escribe nadie vivo. Me reí, incómodo. Ella no. Había trabajado en hospitales universitarios, en laboratorios forenses, en depósitos municipales. Nada se parecía a esa morgue. El aire tenía densidad propia. La humedad del sótano se filtraba en los pulmones, como si quisiera quedarse. Los fluorescentes parpadeaban en una frecuencia que no se repetía nunca igual. La noche del 4.º día ocurrió algo que todavía intento racionalizar. Estaba completando los informes cuando vi un destello en el monitor de las cámaras. La imagen de la sala se mostraba la puerta cerrada, pero en la pantalla se formó una sombra humana al otro lado, inmóvil, como si alguien estuviera de pie frente al objetivo. Fui hasta allí. El pasillo estaba vacío, a la puerta sellada.
Al volver a la oficina, la sombra había desaparecido, pero el archivo de vídeo no existía. Ninguna cámara registró nada. En su lugar, el sistema había creado un nuevo archivo en log 2325, Whitlock. Había en mi propio apellido. Intenté reproducirlo. Pantalla negra. Solo audio en un zumbido grave, idéntico al de la primera noche, acompañado de un leve murmullo que decía mi nombre. Apagué el monitor. El corazón me golpeaba el pecho. Podría haberlo borrado. No lo hice. Lo copié a un USB y lo guardé en el bolsillo de la bata. Esa decisión marcaría todo lo que vino después. Durante semanas, las normas se convirtieron en mi única guía. La repetía mentalmente como un mantra. Había comprendido que cada una respondía a un suceso real, una causa empírica que desconocía, pero que mantenía el equilibrio del lugar. Las reglas eran el sistema inmunitario del edificio. En mi séptima noche, Pearl no vino. A nadie avisó. La encontré dormida en la sala de descanso, respirando con dificultad. Le cubrí con una manta y seguí el turno. A las 11:45 de la noche, cerré la sala C. Como siempre, esa vez, el zumbido no vino del suelo, sino del techo. Los tubos de neón vibraban en secuencia. Cada parpadeo coincidía con una palabra escrita en el cartel de normas. Si la luz parpadea 3 veces, anota la hora exacta. No hice. Las 11:48 de la noche. A las 11:52 de la noche. 23 to 56. Cada intervalo era de 4 minutos. Una simetría perfecta. Cuando el último parpadeo terminó, el olor a formol se mezcló con otro aroma nuevo, húmedo, como tierra removida. Fui hasta el pasillo. La puerta de las salas estaba abierta. El pestillo no mostraba forzamiento. Entré en dentro. La temperatura era anormalmente alta. El termómetro marcaba 30 grados. Las flores de la mujer se habían marchitado, pero sus pétalos seguían húmedos. Las pupilas de los hombres estaban dilatadas. En el suelo, sobre la baldosa blanca, alguien había escrito con tinta azul: no abras hasta las 0:25 a mi letra. Esa fue la primera noche en que pensé seriamente en renunciar. Pero a veces, cuando uno está atrapado en un patrón, confunde la prudencia con cobardía. Quise demostrar que podía entender lo que pasaba, reducirlo a ecuaciones, a física. No sabía aún que en ese lugar, la lógica era solo otro de los cuerpos que guardábamos. Hasta hoy sigo preguntándome, ¿quién me escribió esa advertencia? Ahora que has escuchado cómo empezó todo, quiero saber desde dónde estás oyendo esta historia. Escribid en los comentarios vuestro país y vuestra ciudad. Leo cada mensaje personalmente. Me ayuda a recordar que aún hay voces vivas ahí fuera. Durante los primeros días pensé que la morgue tenía su propio lenguaje, en un idioma hecho de vibraciones, de ruidos que se repetían solo cuando estaba solo. Cada turno comenzaba igual, pero ninguna noche terminaba de la misma forma. A las 10 fichaba mi entrada, comprobaba los generadores y revisaba los informes pendientes. Después de aquella última incursión en la sala C, me prometí no volver a saltarme las normas, no por miedo, sino por respeto a un orden que aún no entendía. Aquella noche llovía sobre las colinas. El agua golpeaba las claraboyas como si quisiera abrirse paso hasta los cuerpos. La morgue olía a tierra húmeda y metal. Llevaba un termo de café que ya sabía a óxido. Encendí la radio del despacho por costumbre, buscando compañía. A veces emitía música country de baja frecuencia, pero esa vez solo captaba un rumor uniforme, un eco grave, que se mezclaba con el murmullo de la lluvia. Giré el dial hasta que la aguja se detuvo en 1047 FM. De pronto el sonido cesó. En su lugar apareció una voz femenina recitando horarios de trenes que no existían desde los años 70. Quedé escuchando. La voz repetía los destinos: San Fayetteville, las 11:17 de la noche; Eureka Springs, 0:20 y 5. Sentí un escalofrío. Era la misma hora de apertura de la sala Cielo. Anoté en mi cuaderno. A mi alrededor,
Los fluorescentes vibraban con la cadencia de un corazón enfermo. El zumbido volvió, más fuerte, esta vez proveniente del pasillo inferior, el que conducía a las escaleras del sótano. Nadie bajaba allí. Según los planos, la zona estaba clausurada desde un desprendimiento. Pur solía decir que el sótano respira por la rendija. No quise creerlo, pero algo en esa vibración tenía ritmo orgánico, como una inspiración lenta, pesada, cargada de aire frío. Cogí la linterna y bajé. Los escalones estaban cubiertos de polvo, como si nadie los hubiera pisado en años. A mitad del descenso el aerocambio se volvió más denso, saturado de humedad y de un olor a yeso mojado. La linterna parpadeó. En el último peldaño, el ruido se detuvo. Solo entonces comprendí la literalidad de la segunda norma en sí. Oyes un zumbido en el sótano. Sintoniza la radio en 1047 FM. No era una metáfora. Era un procedimiento de contención. Volví a subir sin mirar atrás. En el despacho, la radio seguía encendida. La voz femenina había dejado de hablar. En su lugar, un silencio blanco llenaba la frecuencia, y de fondo se oía mi respiración, aunque yo aún no había llegado a la mesa. Detuve la grabación. Quedé quieto. El sonido de mi propia respiración siguió unos segundos más. Después, un suspiro, no mío. Aquello me bastó para aceptar que las normas tenían propósito. A la mañana siguiente, pedí revisar el archivo histórico del edificio. El director del hospital, un hombre seco y meticuloso, me dejó acceder al sótano de documentos. Allí descubrí que la morgue había sido parte de un centro de investigación anatomopatológica en los años 70. Había informes de vibraciones subterráneas y fallos eléctricos constantes. En uno de los márgenes, alguien había escrito a lápiz: reacción psicoacústica -N, o reparar generador. Volví al trabajo con la sensación de estar viviendo una repetición de algo ya escrito. Esa noche, el cielo estaba despejado. La lluvia, el silencio era absoluto. A las 11:30 de la noche, hice el inventario de cuerpos. To-dos. Cuando pasé por la cámara de refrigeración, vi que la difunta de las flores había cambiado. Los pétalos, antes blancos, tenían ahora un tono azulado. El fenómeno era físico en pigmentación, alterada por exposición química. Pensé, pero el papel donde había anotado el color se humedeció solo. Sobre la tinta aparecieron letras nuevas, como si la humedad escribiera por mí: no cierres los ojos, Gard. La joya. La mente científica lucha contra lo inexplicable creando hipótesis. Y yo aún creía tener el control. Minutos después, mientras ordenaba los informes, el reloj del pasillo se detuvo en seco. Fui a comprobar los cables. Todo parecía normal, hasta que un leve crujido resonó bajo las escaleras. El mismo patrón rítmico en 3 golpes. Silencio. 3 más. Silencio. 4. Bajé hasta el primer tramo. No vaya Nady, pero la barandilla vibraba con la intensidad de un motor invisible. Toqué el metal. Estaba tibio, como piel viva. La linterna se apagó sola. En la oscuridad, oí un chasquido húmedo, similar a un suspiro dentro de agua. Corrí hacia arriba, y al pisar el último escalón, la vibración cesó. Cuando miré atrás, el polvo del suelo mostraba huellas pequeñas, descalzas, que se perdían en la penumbra. Volví al despacho. La radio se había encendido por sí sola, y emitía un fragmento de conversación en tono neutro en 2 voces, discutiendo sobre temperatura y presión atmosférica. 45 grados Fahrenheit. Descenso peligroso. En esa frase, coincidía palabra por palabra con la 4ª norma. Apagué el aparato. El silencio posterior pesaba tanto que creí oír los latidos de mi propio corazón. Entonces sucedió algo que todavía no sé explicar. El reloj digital del ordenador parpadeó y mostró una hora imposible a las 0:26. Pero yo aún no había cerrado la sala. Si el reloj tenía razón, había roto la regla sin darme cuenta. Corrí hacia el pasillo. La puerta estaba cerrada. Toqué el metal caliente.
Dentro se escuchaba algo parecido a un lamento. No era humano ni animal, era la fricción del aire escapando por una rendija. Respiré hondo, me obligué a seguir el protocolo. Esperé hasta las 0:30 antes de obrar. En el interior, el aire era denso, cargado de un olor metálico. Las flores azules estaban en el suelo, marchitas, y la cámara de refrigeración marcaba 45 F exactos. En el suelo había un charco diminuto, perfectamente circular, que no se extendía ni se evaporaba. Lo toqué con el guante, frío, pero no líquido. Anoté cada detalle. Lo que no escribí fue la impresión visual a la sombra de mi cuerpo, proyectada sobre la pared. No coincidía con mis movimientos. Tardaba medio segundo en reaccionar. De madrugada, mientras archivaba los informes, escuché pasos en el pasillo exterior. Pensé que sería Perlen al abrir la puerta. No había nadie. Sin embargo, una carpeta nueva descansaba sobre mi mesa en turno nocturno. 1974 adentro. Había fotografías de las instalaciones a mismas paredes, mismo reloj, pero en cada imagen se veía a un hombre de espaldas con una bata idéntica a la mía. En la última foto, sobre su hombro, alguien había escrito con rotulador rojo Ezra Whitlock. Sentí un vértigo súbito, como si la gravedad hubiera cambiado de dirección en me. Arrodillé. La carpeta cayó al suelo, y del interior salió un pequeño papel amarillento en sí. «¿Lees esto? Aún estás a tiempo». Miré el reloj. La 1 en punto. Todo estaba otra vez en calma. Aquella noche, decidí que debía registrar cada anomalía con precisión científica. Dibujé un cuadro de 3 columnas: hora, fenómeno, posible causa. Llené 6 páginas. El patrón emergía con claridad. En cada evento sucedía cuando la temperatura descendía de 46 FO, cuando la radio cambiaba de frecuencia por sí sola. La correlación era exacta. Antes de terminar el turno, miré hacia las escaleras del sótano. En el primer peldaño brillaba algo metálico en una placa oxidada, con un número grabado 1047. Me incliné para leerla mejor. En el borde inferior, talladas con precisión, había 3 letras: AMP CN, las iniciales de Perner. Volví a guardar la linterna y subí al vestíbulo. Afuera comenzaba a amanecer. El cielo tenía un tono gris verdoso que recordaba al interior del amor. Durante un instante creí ver, reflejada en el cristal, una figura que bajaba las escaleras detrás de mí. No me giré. Cerré la puerta, marqué mi salida y respiré el aire helado de la montaña. Ese día, por primera vez, comprendí que el trabajo no consistía en conservar cuerpos, sino en contener algo que quería salir. Nunca olvidaré el sonido del termómetro digital cuando descendió de 45 grados. Un clic seco, casi imperceptible, pero capaz de cortar el silencio como una navaja. Aquella noche el aire era más denso, cargado de una humedad que parecía provenir del suelo. Los pasillos de la morgue tenían ese tono azulado que antecede a la tormenta, aunque fuera no llovía. Lo recuerdo porque miré por la ventana del laboratorio, y el cielo estaba limpio, inmóvil, como una pintura detenida. La temperatura bajó 1 grado más en 43. El protocolo era claro: si el frío baja de 45, evacúa. Pero evacuar significaba dejar cuerpos a medio proceso, abandonar las muestras, romper la cadena de custodia. Mi mente profesional se resistía. Me repetía que debía mantener la calma, buscar la causa, no actuar por reflejo. Sin embargo, el cuerpo humano reacciona antes que la razón. Sentí la piel erizarse bajo el uniforme, un instinto antiguo empujándome hacia la salida. Aún así, me quedé. Cogí el registro de temperatura, lo firmé y marqué la hora: las 11:11 de la noche en el reloj del pasillo. Por supuesto, no coincidía. En su esfera, las agujas giraban con una lentitud anómala, como si el tiempo dentro del edificio
tuviera su propia viscosidad. Me concentré en los procedimientos. Debía completar la identificación de los 3 cuerpos pendientes. Uno de ellos era la mujer de las flores azules. El otro, un hombre sin nombre, con una cicatriz que le atravesaba el pecho. Al acercarme, noté algo distinto en un leve temblor en los dedos, como si un impulso eléctrico recorriera el tejido aún inerte. No era la primera vez que observaba espasmos post-mortem, pero nunca tan sincronizado. Cada 3 segundos, el mismo movimiento. Revisé el monitor del sistema de refrigeración. La cámara marcaba 43. La alarma no sonaba. Intenté ajustar el control manual, pero el panel no respondía. Engine slow by. En la pantalla reflejada del ordenador, aparecía mi figura de espaldas, inmóvil. Sin embargo, yo estaba de frente al monitor. Sentí el impulso de apagarlo. Paro. Midituv, en la esquina inferior. Una línea de texto surgió sola. No abandones el edificio. Si el aire se vuelve denso. A la frase coincidía con una nota escrita a mano que había encontrado semanas antes, firmada por la doctora Hutchins. Contradecía el protocolo oficial. 2 órdenes opuestas, 2 voces en conflicto. Obedecer una implicaba desobedecer la otra. El dilema se presentó con la frialdad de un bisturí. Podía seguir la norma técnica y salir, o aceptar que aquella advertencia manuscrita tenía sentido y quedarme. No opté por quedarme, quizá porque el miedo no siempre te empuja a huir. A veces te ancla. El aire comenzó a condensarse frente a mis ojos. La humedad formaba una neblina baja que reptaba por el suelo, cubriendo los pies de las camillas. Cada respiración dejaba una nube visible. El olor a ozono se intensificó hasta saturar la garganta. En ese momento, las luces parpadearon 3 veces, cumpliendo otra de las reglas AN. Si la luz parpadea 3 veces, anota la hora exacta. Miré el reloj. A las 11:23 de la noche. Lo escribí en el cuaderno y observé. Tras el último destello, el cuerpo de la mujer. Abrió la mano. Las flores cayeron al suelo con un leve ruido húmedo. Era imposible. Me incliné, temblando, y comprobé que los pétalos seguían tibios. No había corriente de aire ni movimiento mecánico, simplemente se habían soltado, como si algo las hubiese dejado caer con cuidado. En la pared, el medidor de temperatura seguía descendiendo. 42, AN 41. El frío ya no provenía de la cámara, sino del aire mismo. Sentí que el aliento se cristalizaba antes de salir de la boca. El zumbido subterráneo, aquel que había escuchado bajo las escaleras, regresó, más fuerte, envolviendo el edificio como una vibración de baja frecuencia que atravesaba los huesos. El metal de las mesas resonaba con un timbre continuo, afinado, en la misma nota que el generador. Cogí la radio y marqué 1047 FM. La estática cesó al instante. Escuché una respiración profunda, pausada, que no era la mía. Una voz femenina susurró en 43. No más. Apagué el aparato. No podía seguir. Me obligué a abrir las ventanas de ventilación, pero ninguna cedió. Fue entonces cuando comprendí que el aire denso no era una metáfora. Tenía textura. Se movía despacio, como si tuviera peso. Caminé hasta la puerta principal. El pestillo no giraba. Al tocar el pomo, un chasquido me recorrió el brazo. Electricidad estática. Pensé. Aunque no había tormenta, regresé al laboratorio. Los monitores mostraban un mismo mensaje en todas las pantallas en protocolo en curso. El sistema, sin intervención humana, ejecutaba tareas de autodiagnóstico. Observé cómo las cifras oscilaban entre 43 y 42. En ese punto exacto, el zumbido se transformó en un tono sostenido, idéntico al de una alarma cardíaca invertida. No anunciaba una muerte, sino algo que despertaba. Sentí la necesidad de hablar, de romper aquel silencio mecánico. ¿Hay alguien ahí? La voz sonó hueca,
absorbida por la humedad. Al otro lado del pasillo, algo respondió con un golpe. No fue eco, era una respuesta deliberada. Avancé despacio. El suelo resbalaba. En la puerta de la cámara fría apareció una sombra, una forma que se movía con independencia de la luz. Extendí la mano en la sombra. Hizo lo mismo, pero cuando bajé el brazo, ella siguió levantado. Entonces comprendí que no era mi reflejo, sino otra cosa repitiendo mis gestos con retraso. Aprendiendo, retrocedí. El termómetro parpadeó una última vez. En 43 exactos. En el panel de control, una línea verde se iluminó y la puerta principal se abrió sola. El aire exterior entró como una marea invisible. Sentí un alivio inmediato, una presión liberada en los pulmones. El zumbido cesó. Salí al vestíbulo. El reloj marcaba las 0:10 am. Apoyé contra la pared, intentando recuperar el equilibrio. Entonces, vi la libreta de registros de Per sobre el mostrador, abierta por una página en la que reconocí su letra temblorosa. Ansí, el frío respira, no corras. Me quedé mirando esa frase mucho tiempo. No la entendí, hasta después. Aquella advertencia no se refería al aire ni a la temperatura, sino a algo más profundo, algo que usaba el frío para manifestarse. Cuando el sol empezó a filtrarse por las rendijas, la morgue volvió a la normalidad. La temperatura subió. Los monitores dejaron de parpadear. Nadie, al llegar el turno de día, notó nada extraño. Pur seguía dormida en la sala de descanso, respirando con un ritmo lento, casi mecánico. La observé durante un minuto, preguntándome si de verdad estaba viva o si solo seguía un patrón aprendido, igual que el resto de aquel lugar. Firmé el informe en incidencia térmica, sin daños. Mentí. Sabía que algo había cambiado. Desde esa noche, el aire del edificio no volvió a tener olor a formol, sino a algo indefinible, mezcla de hierro y recuerdo. Al salir, el viento de la montaña me pareció cálido, pero al mirar atrás, juraría haber visto vaho en el cristal de la puerta, como si alguien respirara al otro lado. Las noches siguientes se volvieron un ejercicio de vigilancia y resistencia. Dormir era imposible. El cuerpo me pedía reposo, pero la mente seguía alerta, como si el aire de la morgue contuviera una sustancia que mantenía la conciencia despierta. A cada nuevo turno, el silencio se volvía más espeso, como si el edificio respirara conmigo o contra mí. Había comprendido que la temperatura no era solo una variable ambiental, era una señal. Cuando el termómetro descendía, algo se activaba. Aquel miércoles llegué antes de tiempo. El amanecer apenas había teñido de gris los árboles que rodeaban el edificio. No encontré a la doctora Hutchins ni a Perle. Nadie me había relevado del turno anterior. El registro indicaba una anotación que no era mía. Un cambio de protocolo. Verificar ascensor. Hasta ese momento no había usado el ascensor. La sexta regla lo prohibía después de las 10, pero aquel mensaje tenía la misma tipografía que el resto de normas, como si formara parte del conjunto original. Encendí las luces del pasillo. Todas, menos una, respondieron. La bombilla fundida era la número 7, precisamente una de las luces en Pers que debía apagar antes de irme. Una coincidencia, pensé, aunque en aquel lugar las coincidencias ya habían dejado de serlo. Decidí inspeccionar el ascensor antes de que cayera la noche. Los cables estaban tensos, oxidados, pero funcionales. El panel mostraba un número inexistente en -1. Ningún plano incluía un nivel subterráneo bajo el sótano clausurado. La curiosidad profesional pudo, más que la prudencia. Pulsé el botón. La puerta se abrió con un sonido seco, arrastrando polvo antiguo. Dentro, el espejo del fondo estaba cubierto por una capa de vaho, como si alguien hubiera respirado allí. Hacía un instante entré. El aire era denso, más cálido que fuera. El botón de cierre se iluminó por sí solo, no tacue nada. Las puertas
se cerraron. Durante 3 segundos, sentí una caída imperceptible, como si el ascensor se desplazara apenas unos centímetros. Luego se detuvo. El indicador de piso mostraba un 0 parpadeante. Cuando las puertas se abrieron, me encontré ante el mismo pasillo por el que había entrado, exactamente igual, pero con una diferencia sutil. Las luces parecían moverse un segundo más tarde que mi sombra caminé. El sonido de mis pasos resonaba con eco duplicado, una reverberación que no coincidía con el ritmo real. En la pared de la derecha, los relojes marcaban horas distintas. A las 11:45 de la noche. 0:10, 0:25, 3 momentos clave de las normas. Comprendí que aquel espacio no era físico, sino una reproducción del edificio construida sobre el tiempo acumulado de cada regla quebrada. El aire cambió de repente. Oí un ruido detrás de mí, un leve arrastre, como de tela mojada sobre el suelo. Miguel. Pero el vaho del espejo del ascensor se había borrado. En su superficie se dibujaban ahora 3 palabras escritas con un dedo invisible. Abre la C. El corazón me golpeó el pecho. Recordé la voz de Perla aquella primera noche, pidiéndome que no lo hiciera. Las normas existían por una razón. Sin embargo, la voz que resonaba ahora en mi cabeza no era la de Per, sino la mía, hablándome desde algún punto del futuro o del pasado. Abre la C. De vuelta al laboratorio, la radio encendida por sí sola emitía un zumbido constante. La frecuencia era la misma 1047 FM entre interferencias. Se oían frases inconexas a nombres, fechas, coordenadas. Me senté frente al monitor. En el archivo de registros, una nueva entrada se había añadido automáticamente en sala C. Acceso denegado, las 0:23 AM. Exactamente la hora en la que siempre debía permanecer cerrada. Las cámaras de seguridad mostraban el pasillo vacío, pero una figura se reflejaba fugazmente al fondo. Caminando en dirección a la puerta prohibida, amplié la imagen. Era Per. Su bata flotaba ligeramente, como si el aire la empujara. No llevaba zapatos. Encogí el interfono del sistema interno por silencio. Volví a intentarlo. Entonces, su voz respondió, amortiguada por la estática. No la abras, Ann. Por favor. La señal se cortó. Me quedé helado, incapaz de moverme. La pantalla mostraba ahora la figura detenida ante la puerta de la sala C, la mano levantada, apoyada sobre el metal. Luego, un movimiento rápido. La puerta se abría y la imagen se distorsionaba hasta volverse negra. Corrí hacia el pasillo. El sonido de mis pasos se mezclaba con un retumbar grave que parecía venir del interior de las paredes. Al llegar, la puerta estaba cerrada, pero en el suelo, junto al umbral, se extendía una marca húmeda en la huella de un pie descalzo. Y al lado, mi número de empleado escrito con tinta azul. Sentí una punzada en el estómago. Aquello ya no era una amenaza externa, era una correspondencia. El edificio me reconocía. La contradicción entre las normas se había vuelto tangible. Si la cuarta me ordenaba evacuar y la nota de Hutchins me prohibía hacerlo, si la primera me obligaba a mantener la sala cerrada y mi propia voz me pedía abrirla, ¿qué ley debía seguir? Obedecer significaba preservar la estructura. Desobedecer, tal vez romper el ciclo. Me quedé frente a la puerta, observando el reflejo del fluorescente sobre el metal. Era entonces cuando el tiempo parecía comprimirse, como si las paredes respiraran a la vez que yo. La temperatura bajó de nuevo, esta vez sin aviso. La piel se me erizó y las luces parpadearon en secuencia. Di un paso atrás. Escuché el ascensor abrirse a mis espaldas. No debería haberse activado o guiar lentamente. Dentro, el espejo estaba limpio. En su superficie, el reflejo mostraba la figura de Per, inmóvil, observándome. Su boca se movía, pero no oía nada. Sir, cuando estaba a 1 metro, su voz atravesó el vidrio, con una claridad insoportable. No abras la puerta. No, Ann.
El ascensor se cerró de golpe. Las luces volvieron a la normalidad. Miré el reloj, a las 0:25 exactos. Aquella hora marcaba siempre el final de la restricción de la sala. Respiré hondo y toqué el pestillo. El metal estaba helado. No sabía si abrir o retroceder. En ese instante, un golpe seco resonó desde dentro, seguido de un gemido bajo. La decisión se volvió moral, no lógica. Obedecer la regla o auxiliar a quien parecía necesitarme. Opté por no abrir. La culpa me atravesó como un bisturí. Escuché un segundo golpe y luego silencio. Me alejé unos pasos. Cuando volví la vista atrás, la huella húmeda había desaparecido. En su lugar, una frase escrita en el suelo con mi propia letra en jazz, elegido bien en las luces, parpadearon una vez más. Todo volvió a la calma. Regresé al despacho sin sentir los pies. Sobre la mesa había una carpeta nueva, sin etiqueta. Dentro, una sola hoja con un registro reciente en empleado Whitlock K-0, la 0:25, contradicción, resuelta parcialmente. En la parte inferior, una rúbrica que reconocí de inmediato, la mía. Me senté. La sensación de estar siendo observado era absoluta. En el reflejo del monitor, detrás de mí, una figura se movió un instante. Cuando mi Gaer, el pasillo, estaba vacío. Esa fue la noche en que comprendí que el edificio no necesitaba muertos para funcionar. Bastaba con los vivos que le obedecían. El amanecer llegó sin transición, un cambio de tono más que de luz. Me quedé dormido sentado frente al escritorio, con el cuello torcido y el sonido débil del generador colándose entre los sueños. Cuando abrí los ojos, la pantalla del ordenador seguía encendida. Un archivo nuevo titilaba en el escritorio en registro Whitlock 0025.doc. No recordaba haberlo creado. Dudé un instante antes de abrirlo. El documento tenía una única línea, escrita con una tipografía idéntica a la de los informes oficiales. Los que regresan deben ser contados. El pulso me temblaba. Abrí el cajón de los archivos antiguos buscando el registro físico correspondiente a la fecha. Encontré un legajo amarillento, cubierto de polvo. Las carpetas estaban ordenadas por año, pero entre ellas había una que no encajaba en la secuencia 2026. Faltaban todavía 3 años para esa fecha. La abrí con cuidado. Dentro había fichas con nombres que no conocía, acompañadas de fotografías en blanco y negro. Algunos de los rostros eran vagamente familiares, como si los hubiese visto pasar por los pasillos, quizá en los cuadros antiguos, o entre los retratos de empleados jubilados. En la última página, un espacio vacío, con mi nombre escrito a máquina: Ezra Whitlock. Estado pendiente de cierre. Tuve que sentarme. El aire del despacho olía a papel húmedo y desinfectante. La sensación de vértigo fue inmediata, como si el suelo hubiese perdido consistencia. Intenté convencerme de que se trataba de una broma, una manipulación del archivo, pero el formato coincidía con el de los informes oficiales. Incluso el tipo de grapa, Tadú, era real. Volví a revisar las cámaras. La imagen del pasillo mostraba un leve parpadeo, como si la lente estuviese cubierta por una película de humedad. En un fotograma congelado, apareció un cuerpo de espaldas, un hombre con bata blanca, escribiendo sobre el panel de control. El número de empleado era el mío. Avancé el video. En la siguiente imagen, la pantalla mostraba la palabra guardado. Esa palabra me obsesionó. Han guardado. ¿Por quién? ¿Para qué? Al caer la tarde, decidí bajar al sótano de archivos, el mismo que según los planos estaba clausurado. Quería comprobar si existían duplicados físicos de aquellas fichas. El ascensor se negó a funcionar. Descendí por las escaleras. El aire se volvió más frío con cada peldaño. La linterna proyectaba un cono de luz que parecía absorber en lugar de iluminar. El suelo estaba cubierto de polvo, pero las huellas de pus seguían allí, recientes, orientadas hacia el fondo del pasillo. Encontré una puerta sin cerradura. Detrás,
Un archivo idéntico al superior, aunque más antiguo, en estanterías metálicas, cajas rotuladas con números de serie y fechas. En el centro, una mesa con una lámpara encendida. Alguien había estado trabajando allí. En la superficie, un libro abierto mostraba registros de ingresos. Lo primero que llamó mi atención fue la cronología. Los nombres estaban ordenados de manera inversa, comenzando por el día actual y descendiendo hacia el pasado. Pero al llegar a una fecha futura, comprendí la lógica. El registro incluía también los turnos que aún no habían sucedido. Pasé las páginas hasta encontrar mi nombre. A la derecha, la anotación era más extensa que las demás en empleado 07A. Instruido para continuar la secuencia, redactor de normas. Mi estómago se contrajo. Recordé cada una de las 10 reglas, impresas en el cartel de la pared. Alguien debía haberlas escrito antes de mí. Y ahora, el documento sugería que ese autor era yo. Me quedé inmóvil, observando la tinta. No era posible. Ninguna de las normas tenía fecha ni firma, pero la máquina de escribir usada para redactarlas estaba en ese mismo despacho, cubierta por una tela. La marca era una Underwood de 1954. Introduje una hoja en blanco. Las teclas estaban frías. Sin pensarlo, pulsé una letra. La máquina respondió con un golpe seco, y en el papel apareció una palabra. AN 11 no había tocado el número. El sonido metálico resonó en toda la sala, como una orden transmitida por el propio edificio. Me incliné hacia la hoja. Debajo de la palabra, las teclas comenzaron a moverse solas, imprimiendo una frase nueva. Si lees esto, ya lo has escrito. Retrocedí hasta golpear la estantería en la lámpara. Titiló. El zumbido regresó, envolviendo el archivo en una vibración subterránea que hacía temblar las cajas. Durante unos segundos todo pareció respirar en el metal, el papel, incluso el aire. Entonces la máquina se detuvo. Miré la página al final. Una firma. La mía. No recuerdo cómo regresé al despacho. Solo sé que el reloj marcaba 0026 y la radio emitía estática. Encima de la mesa, una carpeta nueva esperaba abierta. En la portada, escrita a mano, una frase que me heló la sangre en informe de continuidad. Redactor actual, Actual Whitlock. Ezra. La abrí. Dentro había informes de comportamiento, anotaciones sobre mis movimientos, descripciones exactas de las anomalías que había presenciado. Cada línea fechada minutos antes de que ocurrieran. En una esquina, la firma de la doctora Hutchins. En otra, la rúbrica de Perden. Y debajo de ambas, mi propia firma repetida, como si alguien la hubiese copiado una y otra vez. Me invadió una mezcla de miedo y fascinación. Si todo aquello era un ciclo, si cada técnico heredaba las normas del anterior, el edificio no necesitaba vigilancia, se autorregulaba a través de nosotros. Pero, ¿quién había iniciado el sistema? El zumbido cesó de pronto. Un silencio absoluto cubrió la sala. Me levanté en la pared. El cartel con las normas estaba distinto. Faltaba una línea. El número 10 había desaparecido, y en su lugar, una frase nueva se grababa lentamente, como si el papel se imprimiera desde dentro. Angons en sí. ¿Recuerdas haberlo leído? No lo digas. Entendí entonces que el edificio añadía reglas cuando alguien se acercaba demasiado a la verdad. Era un mecanismo de defensa. Cada trabajador, al descubrir su papel en la cadena, debía sellar el conocimiento con una nueva instrucción. Así, la morgue se mantenía viva, protegida por la ignorancia de sus guardianes. Cogí el teléfono interno e intenté contactar con la doctora Hutchins. Nadie respondió. Llamé a Perlen tampoco. En ese silencio absoluto, comprendí que ambas ya formaban parte del archivo, que sus nombres estaban en esas fichas futuras. Aguardando la fecha de cierre, encerré el cuaderno. La tinta aún estaba húmeda. Sobre el borde inferior, una gota cayó desde el techo y borró parcialmente mi apellido. Volví a leer. Ann Ezra Whittle. Me pareció un epitafio incompleto, una promesa suspendida. Antes de salir, miré una vez más la máquina de escribir.
La hoja seguía en su sitio, con la palabra 11 en la parte superior. La retiré y la guardé en el bolsillo interior de la bata. No sabía por qué, pero sentí que sería importante conservarla. Al abrir la puerta, un soplo de aire caliente me golpeó el rostro. Era la primera vez que sentía calor en ese edificio. En el pasillo, la bombilla número 7 parpadeaba con ritmo irregular. Cada destello revelaba una silueta estática al fondo, de pie, observándome. Supe quién era antes de distinguir el rostro. Pell no avanzó, solo levantó la mano, como si señalara algo detrás de mí, y me giré. La pared del archivo se abría sola, revelando un hueco negro dentro. Un sonido leve, similar a un corazón que late con lentitud. El mismo compás que había escuchado desde la primera noche. No me movía ni un paso adelante ni atrás, porque comprendí que, al igual que los cuerpos que conservábamos, yo ya pertenecía al registro. Solo faltaba que alguien más llegara para continuar la secuencia. No sabría decir cuánto tiempo pasé mirando aquella abertura en la pared. El sonido que provenía del interior era constante, rítmico, como un corazón que latía en algún lugar bajo el suelo. Un pulso antiguo, pesado, que parecía marcar no el paso del tiempo, sino el de la propia conciencia del edificio. No tuve la sensación de miedo, al menos no en su forma habitual. Era algo más profundo, una curiosidad densa que me obligaba a quedarme. Cada golpe resonaba en mi pecho con la misma cadencia. Entré en el pasillo, se estrechaba a medida que descendía. Las paredes eran de un material distinto, más rugoso, casi orgánico. El aire olía a cobre, humedad y algo indefinible. Un perfume mineral que recordaba a sangre seca. A cada paso la linterna proyectaba sombras que no coincidían con mis movimientos. En un punto del recorrido, la luz titiló y se apagó por completo. Permanecí en la oscuridad unos segundos, escuchando. El latido seguía, ahora más cerca. Cuando la linterna volvió a encenderse, el espacio había cambiado. No era un pasillo, sino una sala circular, con tuberías que se cruzaban como arterias alrededor de una estructura central. En el centro, un cilindro de vidrio contenía un líquido rojizo, flotando en él, algo que se contraía lentamente. El corazón del edificio, pensé. Pero no era una metáfora, era literalmente un órgano, palpitando con lentitud. Me acerqué. En la superficie del cristal había letras grabadas con precisión quirúrgica en sistema de autorregulación. Protocolo 43. Esa cifra me devolvió la respiración cortada. 43 AN, la temperatura límite. Comprendí que no era una simple medida de seguridad, sino la frecuencia vital del mecanismo. Cuando el aire descendía a esa cifra, el corazón despertaba. Di un paso atrás. En el suelo, alrededor de la estructura, había hojas de informes, fotografías, incluso piezas de uniformes médicos. Reconocí el nombre de Hashkins en una etiqueta adherida a un frasco. Dentro, un líquido oscuro contenía un objeto indistinguible. Intenté leer la letra del informe, pero la tinta se disolvía ante mis ojos, como si el papel respirara. Entonces, oí una voz. No provenía de ninguna dirección concreta, más bien del aire. Era la voz de Purn. Cada latido guarda un turno. Cuando cesa, uno de nosotros despiértame. Giré. Nadie en la voz continuó. Ya has estado aquí antes. El corazón se contrajo con más fuerza, proyectando una onda en el líquido. La lámpara del techo parpadeó. En el reflejo del vidrio me vi doble en una versión de mí mismo dentro del cilindro, observándome con la calma de quien ya ha aceptado su destino. Me toqué el pecho. Sentí el mismo compás en mi pulso. Me acerqué de nuevo. En la base del cilindro había una pequeña consola con un interruptor cubierto por una tapa metálica. Al abrirla, un texto grabado en relieve en cierre de ciclo. Comprendí que ese mecanismo servía para interrumpir el proceso, para desconectar el latido. Pero hacerlo implicaba consecuencias que desconocía. La voz volvió.
Esta vez más cercana, sí. ¿Lo apagas? Todo terminará. Pero también, el dilema me paralizó. No podía seguir siendo parte del sistema, pero tampoco sabía qué ocurriría si lo detenía. Quizá la morgue, los archivos, incluso mi memoria, dependían de ese ritmo. Miré alrededor. En las paredes, pequeñas ranuras exhalaban aire tibio, como si el edificio respirara por ellas. De repente, la radio del interfono colgada a mi cinturón cobró vida. Entre estática, una voz masculina, idéntica a la mía, dijo: procede al cierre al sí. Un escalofrío. No era una orden externa, era mi propio registro, un eco del futuro o del pasado. Levanté la mano hacia el interruptor. La piel del brazo se me erizó. En ese momento, todas las luces del recinto se apagaron. Solo quedaba el resplandor rojizo del corazón latiendo dentro del vidrio. Una vibración recorrió el suelo. Los tubos metálicos comenzaron a resonar como cuerdas bajo tensión. Desde la pared opuesta, emergieron sombras humanas, delineadas apenas por la luz. 1, 2, 10 siluetas avanzaban despacio, sin rostro. Vestían batas como la mía, insuspicious, placas con nombres Pearl, Hutchins, Whitlock, 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 mi apellido repetido, multiplicado, como si el edificio hubiese creado copias sucesivas de mí mismo para sostener su pulso. El corazón latía más rápido. Cada golpe hacía vibrar las sombras, que parecían acercarse al ritmo del órgano. Comprendí que no eran apariciones, sino registros de los anteriores. Cada técnico, absorbido y retenido por la morgue, había dejado una huella residual, un molde de sí mismo atrapado en el ciclo. El aire se volvió irrespirable. Caí de rodillas. La radio repitió la misma frase en procede al cierre en... Y después, silencio. Apoyé la mano sobre el interruptor. El metal estaba caliente. Cerré los ojos. El corazón del edificio latía al unísono con el mío. Durante un segundo, no supe si el sonido provenía del cilindro o de dentro de mi cuerpo. Pulsé. El silencio fue total. No un silencio humano, sino la ausencia de cualquier vibración, de toda existencia. La linterna se apagó definitivamente. En la oscuridad, sentí como el aire cambiaba de textura, más liviano, más puro. Creí que había conseguido desconectarlo. Por entonces, desde el fondo del pasillo, una luz pálida comenzó a crecer. Era blanca, no rojiza. A medida que se expandían las sombras, retrocedieron. Caminé hacia ella. El pasillo se transformó en el mismo corredor del edificio superior, aunque sin objetos, sin mobiliario, sin relojes, solo paredes desnudas, respirando en silencio. En el extremo, una puerta abierta, tras ella, la morgue. Todo estaba en su sitio: en las camillas, los monitores, la máquina de refrigeración. El reloj marcaba las 0:43. La cifra me provocó un vértigo instantáneo. La misma hora, la misma temperatura, el mismo límite. Corrí hacia el panel principal. La pantalla mostraba la frase «Ya inicié» o «completado». En ese instante lo comprendí. No había detenido el ciclo, solo lo había reiniciado. El corazón no había muerto, simplemente se había trasladado. Escuché un ruido detrás de mí al girarme. La doctora Hutchins estaba de pie junto a la mesa, con la mirada serena. «Todo vuelve al principio, Ezra», dijo, «y tú también». Intenté hablar, pero no salió sonido alguno. Ella sonrió con una calma imposible. «Es hora de escribir las nuevas normas». Me tendió una carpeta vacía. Dentro, una hoja en blanco y una pluma. Sobre la mesa, la máquina de escribir ya estaba lista, con una cinta nueva. El latido regresó, ahora más suave, más interno. No venía del edificio, sino de mí. Me senté. La hoja en blanco
brillaba bajo la luz del fluorescente. Coloqué los dedos sobre las teclas. No sabía qué iba a escribir, pero la primera palabra salió sola en un onel. Corazón volvió a latir. No recuerdo el momento exacto en que el sonido del teclado se confundió con mi respiración. Durante un tiempo indefinido, escribí sin mirar lo que aparecía en la hoja. Las palabras parecían surgir desde un lugar anterior a la memoria, como si fueran dictadas por la estructura misma del edificio. Cuando por fin alcé la vista, la página estaba completa. En la primera línea, con una nitidez aterradora, se leía Norma 1, a nunca dejes de escribir, mientras escuches el corazón. Sentí un escalofrío. Miré alrededor. La morgue estaba en calma, bañada por una luz cenicienta que entraba a través de las rejillas de ventilación. El reloj marcaba las 6 de la mañana, aunque el cielo exterior seguía oscuro. El silencio era tan perfecto que me oí tragar saliva. Intenté levantarme, pero las piernas no respondieron. No por agotamiento, sino por una sensación distinta, como si el suelo me sostuviera demasiado bien, demasiado firme. Leí las demás líneas del texto. Eran once. Cada una correspondía a una norma que ya conocía, salvo la última, que nunca había visto. Antes ansí, comprendes tu función, guarda silencio. Esa frase me dejó vacío. Comprender significaba, por tanto, perder el derecho a hablar, a existir. Quizá el corazón del edificio latía con regularidad. No provenía del sótano, sino del aire mismo. Un rumor bajo que parecía extenderse por los conductos de ventilación y mezclarse con mis propios latidos. Recordé las palabras de Hutchins. Todo vuelve al principio. Me pregunté si alguna vez hubo un principio real, o si, en realidad, el edificio era un presente continuo, una respiración sin inicio ni fin. Caminé por el pasillo principal. Las bombillas parpadeaban suavemente, como si saludaran mi paso. En la puerta A de la sala C, la que nunca debía abrirse, una nota nueva estaba pegada con cinta adhesiva. La letra era mía, aunque no la recordaba haber escrito. No esperes que te crean. Me reí, sin querer. No era una risa de alivio, sino de certeza. Comprendí que la morgue no necesitaba testigos, que todo intento de relatar lo ocurrido estaba condenado a transformarse en otra versión. Otra historia circular que alguien más encontraría algún día, creyendo que era suya. Fui al despacho. Sobre la mesa me esperaba una carpeta con mi nombre. Dentro, un documento recién mecanografiado. Un informe de sustitución. Whitlock, Ezra. Finalización de turno en la parte inferior. Una firma. No era la mía, o al menos no exactamente. Tenía mi caligrafía, pero el trazo final descendía hacia la derecha, como si la mano que la firmó perteneciera a otra versión de mí mismo, menos humana, más precisa. El teléfono sonó. Una sola vez. No lo cogí. El eco del timbre se extendió por todo el edificio, resonando entre las cámaras frías. Sabía que al otro lado no habría nadie, solo el reflejo de una voz que necesitaba repetirse para mantener el ciclo activo. Cerré la carpeta y me dirigí a la puerta principal. La cerradura se abrió sin resistencia. Afuera, la mañana era gris, con una niebla baja que cubría los árboles. El aire olía a tierra húmeda, a algo vivo. Di el primer paso fuera del umbral y sentí el cuerpo más ligero, como si una capa invisible se desprendiera de mí. Avancé unos metros y me giré. Desde el exterior, el edificio parecía otro. No había luces, ni carteles, ni señales de actividad. Solo un bloque antiguo de hormigón, abandonado. Pensé que quizá todo había ocurrido en mi cabeza, que el cansancio había deformado la realidad. Pero al palpar el bolsillo interior de la bata, noté el papel doblado en la hoja de la máquina de escribir. La saqué. La tinta seguía fresca. Las letras, intactas, en el margen inferior. Una línea que no recordaba haber escrito. El próximo turno empieza esta noche. En el viento sopló con fuerza y casi me arrancó la hoja de las manos.
La guardé y comencé a caminar por el sendero que llevaba al aparcamiento. A cada paso, la sensación de ligereza se mezclaba con una melancolía extraña, como si dejara atrás algo que seguía mirándome. No sabía si quería volver, pero intuía que de algún modo nunca había salido. Al llegar al coche, vi una figura al otro lado del cristal delantero. Una mujer de pelo recogido, con bata blanca. No sé, pensé que era un reflejo, hasta que levantó la mano y la apoyó contra el cristal desde dentro. Corrí hacia la puerta. El coche estaba vacío. En el asiento del conductor, una nueva nota escrita a máquina: no cierres los ojos mientras conduzcas, Anne. Quedé quieto largo rato. El sol comenzaba a filtrarse entre las nubes, aunque la luz seguía teniendo un matiz metálico. Subí al coche, guardé las notas y arranqué. Mientras descendía por la carretera que serpenteaba entre los árboles, el retrovisor mostraba una franja de niebla que avanzaba lentamente detrás de mí. No volví a hablar con nadie de lo que pasó. Entregué el informe formal con las mínimas observaciones y solicité traslado. Aceptaron sin preguntas. A veces, creo que ya sabían lo que había ocurrido, o que no necesitaban saberlo. Durante los meses siguientes, la sensación de vigilancia persistió en los espejos del baño, en el zumbido de los fluorescentes, incluso en la vibración del teléfono móvil antes de sonar, hasta que una noche, a las 0:43, el dispositivo vibró y mostró un número desconocido. Respondí sin pensar. Una voz femenina dijo: en tu turno, aún no ha terminado. A la línea se cortó. Desde entonces, el sueño se ha vuelto una extensión de aquel edificio. Oigo los mismos ruidos, los mismos pasos detrás de las paredes. A veces despierto y me encuentro escribiendo, sin recordar haberlo decidido. Otras, creo sentir el aire denso del laboratorio colándose por las rendijas de la ventana. He intentado ignorarlo, pero cada intento lo hace más fuerte. Ayer recibí un sobre sin remitente. Dentro, una tarjeta con el logotipo de la morgue y una cita en Rain Corporación N-2, las 3. No sé si iré, pero si alguna vez escucháis hablar de un nuevo técnico en las Ozarks, de un tal Whitlock, o de alguien que redacta normas imposibles, sabréis que el ciclo continúa. Y si algún día notáis que el aire se vuelve más frío de lo habitual, recordad la cifra en 43. A veces basta con no mirar el termómetro para mantenerse con vida. Me gustaría pensar que contar esto tiene sentido, que alguien al otro lado puede entenderlo, sin caer en el mismo lugar. Quizá sea solo un intento de dejar constancia, de no desaparecer del todo. Si habéis llegado hasta aquí, sois parte de esa continuidad. Formáis parte del registro. Por eso os pido algo sencillo. Si esta historia os ha hecho sentir algo, inquietud, empatía o solo curiosidad, suscribíos al canal. No es una formalidad. Cada suscripción mantiene vivo este espacio. Permite que nuevas voces continúen el relato y que otras historias, tan reales como esta, encuentren un oído dispuesto. Estamos a punto de alcanzar una meta que lleva años gestándose, y cada gesto cuenta. Vuestra presencia aquí demuestra que todavía hay quienes escuchan. Y mientras haya alguien que escuche, el relato seguirá respirando. Gracias por permanecer hasta el final.